Seguimos con la doctrina de la creación, capítulo 4, en sus confesiones. Capítulo 4, Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 4, de la creación. Y ya decíamos, ¿por qué este capítulo está ahí? Bueno, porque es en el marco de la creación que ocurre todo. En el marco de la creación Dios da su ley al hombre. Y en el marco de la creación es que el hombre viola la ley de Dios. No eran los 10 mandamientos del decálogo, pero sí era una ley que Dios puso en el corazón del hombre y un mandamiento explícito, como lo dice el catecismo. No comerás del árbol, del fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, es en el marco de la creación que vemos la caída y el posterior desarrollo del plan de redención. A partir de Génesis 3:15, el Señor promete un Salvador y después toda la historia humana se desarrolla y gira en torno a esa promesa de Génesis 3:15. Algunas personas les preguntan cuál es el versículo más importante de la Biblia y dicen Juan 3:16. No, una cosa es que ese versículo sea el favorito de muchos, pero por ejemplo los puritanos decían que era Juan 11:30, Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Y otros dicen que es Génesis 3:15, porque todo se deriva de Génesis 3:15. Y hoy dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí ese es el famoso protoevangelio. Y de ahí es que viene el desarrollo del plan de redención de Dios. O sea, todo tiene que ver con Génesis 3:15. Pero no nos adelantemos porque todavía nos faltan 2 capítulos para llegar allá. O sea, estamos en el capítulo 4, la creación, luego viene el 5, que es la providencia, y después viene el 6, donde vamos a hablar de la caída. Entonces, no nos adelantemos, o no me adelante yo. Entonces vamos a continuar con nuestra exposición. Habíamos quedado en el punto número 2 del primer párrafo. ¿Sí lo recuerdan? No. Quedamos en Hechos capítulo 14, versículos 15 y 16, mencionando la razón por la cual Dios creó todas las cosas. ¿Sí lo recuerdan? Ahí ustedes tienen la confesión en la mano, ¿para qué les voy a preguntar? Pero si recuerdan, ¿por qué Dios hizo todas las cosas? Hermana Consuelo, ¿por qué Dios hizo todas las cosas? Para Cristo. Sí. ¿Cómo, hermano? Porque a Él le agradó también. De hecho, la confesión lo dice. Le agradó. Su beneplácito. Otros utilizan un término más técnico, ¿no? Plugó. Le plugó o le plació. Es lo mismo. Le plació, le agradó crear todas las cosas. ¿Para qué? Para manifestar su gloria y su poder. Para mostrar quién es Él. Así Dios recibe la adoración debida a su nombre. Vamos a continuar hoy con el punto número 3. En el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles.
No hay tal cosa como la teoría de la brecha que enseña, por ejemplo, un teólogo muy respetado, Armando Alducin. Él dice que entre Génesis 1:1 y el versículo 2 pasaron miles o millones de años, lo cual no es verdad, no es verdad. Y que en Génesis 1:1 ya existían los ángeles, y esto ya lo dije la clase pasada, y hubo una guerra, una batalla colosal entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Como consecuencia, la tierra quedó desordenada y vacía. Ahora, esto es muy atractivo, muy llamativo, muy sorprendente. Se podría hacer una película de Netflix o una serie, pero no tiene base bíblica, no tiene base bíblica. Entonces se trata de separar los días de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces eso no fue en el primer día, eso fue antes. O fue el primer día y entre el primero y el segundo hubo una franja de tiempo muy extensa, porque el relato de la creación es simbólico, es una metáfora. Es un poema, no es una narración histórica, pero esto contradice el género literario del libro de Génesis, porque el libro de Génesis fue escrito ¿en qué género literario? ¿En qué, hermano? Histórico, narrativo. Entonces lo que Génesis nos hace es contarnos una historia. Así como cuando uno conversa con un hermano y el hermano le cuenta a uno algo que le pasó. ¿Sí? Por ejemplo, le pregunté a la hermana Marisa: hermana, ¿ya fue a votar? Ella me dijo: no, porque me tocaba pasar por la trocha, yo no quiero, y es por la mulata y queda muy lejos, y no. Entonces, ella no me está a mí hablando un poema, me está contando una historia. No, mire, la trocha simboliza el paso, y la votación representa, no, eso no representa nada, son acciones, son eventos reales, son situaciones reales. Y eso es lo que hace Génesis. Entonces, si yo digo que es simbólico, lo que estoy dando a entender es que la Biblia no puede ser confiable, porque depende del lente con el que tú lo leas, le das la interpretación. Bueno, a mí me parece que esto es simbólico. No, es una narración. Es una narración. ¿Y qué lo corrobora? Bueno, el resto del libro. Porque ahí tenemos genealogías, tenemos lugares geográficos, tenemos datos históricos, tenemos el nombre de civilizaciones que la arqueología posteriormente confirmó que en realidad sí existieron. Personajes de la historia que la arqueología confirmó posteriormente que sí existieron. El faraón no es un símbolo de nada. Ur de Caldea no es un símbolo de algo. Los ríos Tigris y Éufrates, que están descritos desde el mismo relato de la creación, no son símbolos, existen, existieron. El libro de Génesis no es un libro poético, es un libro narrativo. Es cuando Dios dice a través de Moisés que creó el universo en 6 días, es porque lo creó en 6 días. Es un libro cronológico, porque en el hebreo original el estilo y método en el que se escribió Génesis, el relato de la creación nos habla de eventos cronológicos sucesivos. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y así hasta el séptimo. No da chance a que haya una brecha entre días. No la da.
Y bueno, y que posteriormente cuando Dios da el decálogo en Éxodo capítulo 20, ¿por qué Dios ordena guardar el día de reposo? ¿Por qué Dios ordena guardar el día de reposo en Éxodo 20? ¿Por qué? Era un pacto hecho con Israel, pero Él da una razón para santificarlo, porque Él creó el mundo en 6 días y reposó al séptimo. Dios mismo está dando evidencias de que fue un evento real y que no hubo brechas. Yo creé el universo en 6 días y descansé el séptimo. Ustedes van a guardar ese día como reposo para santificarlo, recordando que yo soy el Dios creador. Ustedes van a adorar no a cualquier Dios, el Dios de los egipcios, el Dios de los fenicios, de los moabitas, de los amonitas. No, ustedes van a adorar al Dios que creó todas las cosas. Dios no está ahí con metáforas. Está Él diciendo, son 6 días, 6 días. Y la palabra hebrea allí que aparece es días de 24 horas. Porque luego hay otros que dicen que la creación son días de millones de años. Y entonces tratan de reconciliar el Big Bang con la creación y la evolución con la creación. Entonces nosotros venimos de los simios. Lo que pasa es que en Génesis no lo describió, pero sí, ese día duró millones de años. Y ahí Dios nos hizo salir del agua, éramos sapitos, ¿sí? Y después nos convertimos en reptiles, y luego el reptil se cansó y se trepó a un árbol y se convirtió en un simio. Lo difícil es creer que 2 reptiles, 2 sapos hayan salido del agua al tiempo, 2 peces se hayan convertido en sapos, y un pez era macho y el otro hembra, ¿no? Y salieron los 2 a la vez, y el pez hembra se convirtió en un sapo hembra, y el pez macho se convirtió en un sapo macho, y salieron y se convirtieron en un cocodrilo macho, cocodrilo hembra respectivamente, se subieron a un palo y se convirtieron en simios, en un chimpancé macho y un chimpancé hembra. Y después se pusieron a tener chimpancecitos. No, hermanos, eso no tiene asidero científico y mucho menos teológico. Eso es una falacia. Entonces Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles. La creación material y la creación espiritual. Antes de la creación, ¿qué había? Dios. Era Dios. No había Satanás, no había Gabriel, no había Miguel, no había nada. Aunque nosotros decimos no había nada, pero no está bien dicho, no debería decir había nada. Pero tampoco había Dios, era Dios, era Dios. Era Dios. Y Dios creó el universo, la creación material y a los ángeles. Entonces vamos a la Biblia, Génesis 1:1, ya lo hemos recitado de sobra. Por favor, Caterine, me ayuda con Génesis 1:1, que es muy difícil ese versículo. Marta, Juan 1:2. Y Lady, Colosenses 1:16. Génesis 1:1. Caterine, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creación angelical, creación espiritual y creación material. ¿Cuándo? En el principio. ¿Principio de qué? Del tiempo. ¿Por qué? Porque no había tiempo.
¿sí? No había tiempo. No vamos a entrar en el debate si la eternidad es temporal o atemporal. Eso se lo dejamos a los teólogos más expertos. Juan 1:2. Juan 1:2 dice, bueno, está después del 1, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era ¿cuándo? En el principio. ¿De qué? Del tiempo con Dios. O sea que cuando no había tiempo y comenzó a existir el tiempo, ya el verbo era. Nótese que la Biblia no dice el verbo existía. Eso ya es un asunto más filosófico, ¿no? La diferencia entre existir y ser. Pero no vamos a complicarnos la vida con eso. Él era, ya era en el principio. Se habla de la eternidad del Hijo. Él es eterno. El universo no es eterno. Tuvo un principio. Colosenses 1:16. ¿Quién lo tiene? Bueno, los demonios también. Claro que en ese momento no eran demonios todavía, eran más buenitos. Dice que en él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero dice que las cosas visibles e invisibles. Entonces, antes de la creación no había mundo espiritual. O sea, entendiendo como mundo espiritual, la esfera donde se mueven los ángeles y donde se mueven los demonios. Que Dios es espíritu y siempre ha sido. Pero entendiendo mundo espiritual, los demonios y los ángeles, no había nada de eso, solo Dios. Sigamos. ¿En qué lapso de cuánto creó Dios el universo? 6 días. Eso fue lo que le tomó a Dios crear el universo. 6 días. 6 días. Génesis 2 del 1 al 3. ¿Quién lo lee? Caterine. No, Caterine está hoy pero cuchilla. Ay, eso que no ve. Génesis 2 del 1 al 3. ¿Sí ven? Ahí lo dice la Biblia. ¿Cuánto tardó Dios en crear el universo? 6 días de 24 horas. A alguien le diga, no, pero es que esos días son simbólicos. Entonces el libro de Génesis, cualquier cosa puede ser simbólica. No, es un libro narrativo. Repito, la palabra hebrea para día habla de día de 24 horas. ¿Pudo Dios desde la perspectiva humana, haberse tardado 1.000 millones de años en crear el universo? Desde la perspectiva humana, sí. ¿Pudo haberlo hecho en una milésima de segundo, o en una micronésima de segundo, o en una millonésima de segundo? Sí. Pero Él le agradó hacerlo en 6 días para darnos una enseñanza. Son 6 días literales. Éxodo 20, del 8 al 11, el texto que citaba hace unos momentos. Éxodo 20, del 8 al 11, ¿quién lo quiere leer?
Son 6 días literales y un séptimo día para descansar. Si la creación fuese una metáfora o un poema, pues lo que Dios acabó de mencionar en el libro de Éxodo no tendría sentido, porque Él está utilizando la misma palabra para días de la creación y la misma palabra para día de reposo. ¿Sí me entienden? Es decir, si los días de la creación no son literales, porque Dios utiliza la misma palabra día de creación para decirles guarden el día de reposo. ¿Cuántos días eran el día de reposo? Uno solo. El sábado, en el antiguo pacto. Era un día, los judíos le dijeron, bueno, pero ¿cuántos millones de años tenemos que guardar? No, ellos, era un día. Y es la misma palabra que dice, yo creé el universo en 6 días y reposé el séptimo día. Y ustedes ese día lo van a guardar como día de reposo. Es la misma palabra. Porque Dios lo que está es hablando de hechos históricos. No poemas, ni metáforas, ni alucinaciones. Son hechos históricos. Y todas las cosas que hizo Dios eran buenas. Muy buenas. Muy buenas. Los inconformes somos nosotros. Los que tenemos un problema con la vida y la creación somos nosotros. Pero lo que Dios hizo, lo hizo muy bueno. Muy bueno. Incluyendo el calor. Incluyendo esos solazos que hace a veces. Pero son necesarios. Yo cuando digo, uy, no, qué fastidio tanto calor. Yo ahí pienso, bueno, pero las maticas necesitan el calor del sol. Las plantas necesitan la luz del sol para darnos fruto a través de la fotosíntesis. Dan fruto porque se alimentan del sol. Nosotros necesitamos vitamina D. ¿Y la obtenemos de dónde? Del sol. O sea que el creador de Superman tenía razón. Porque Superman se alimenta del sol, ¿sí o no? ¿Se han visto Superman? No. Bueno, vamos a los textos. Génesis 1:31, vamos a dárselo a Melvis. Génesis 1:31. Tranquila que solo lo va a leer, no le voy a hacer preguntas, pero si quiere le hago preguntas. Génesis 1:31. Después, Eclesiastés 7:29, se lo vamos a dar a Clara. Y Romanos 5:12, se lo vamos a dar a Jefferson. ¿Listo? Génesis 1:31, Melvis, por favor. Mire, otro argumento más para decir que los días eran días de 24 horas, la tarde y la mañana. Pero el punto que queremos tratar acá es que todo lo que Dios hizo es bueno. Bueno, y no solamente bueno, súper bueno, en gran manera, bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto, perfecto. No, que es que la culebra caminaba en 4 patas y entonces cuando tentó al hombre, a la mujer, Dios le quitó las patas. No, la Biblia no menciona eso, no da indicios de que haya sido así. Tenía 4 patas y entonces Dios le quitó las 4 patas de castigo. Pero hay mucha gente que cree eso. De hecho, a mí me enseñaban así. Mi papá me decía, no, es que la serpiente tenía 4 patas. No, la Biblia no dice eso. Todo lo que hizo Dios lo hizo bueno. Eso sería como decir que al tigre le salieron rayas porque Adán pecó. No tenía rayas, pero después se volvió rayado. No, eso no. Dios hizo todo bueno, bueno, bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eclesiastés 7:29. ¿Quién lo tiene?
Dios hizo al hombre, a la creación buena, incluyendo al hombre, y al hombre lo hizo recto. ¿Pero qué hizo el hombre? El hombre se puso de artista y desobedeció. Entonces, la caída, ¿a quién se la achacamos? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. A nosotros nos acusan por el hecho de que enseñamos que Dios ordenó la caída, que decimos que Dios creó el mal. No, es que Dios, ¿acaso fue que Dios le puso un revólver en la cabeza? En ese tiempo no existían los revólveres. Una espada, una lanza, o lo amenazó con un rayo fulminante, te vas a comer el fruto. No. Dios le dio al hombre libertad para elegir obedecer o desobedecer. ¿Qué es el mal? Y volvemos a la eterna pregunta, ¿qué es el mal? El mal existe como tal, es un ente ontológicamente hablando, es decir, desde la perspectiva del ser, ontológicamente hablando, ¿el mal existe? No. Lo que existe es el bien, porque Dios es el bien. Y todo lo que se deriva de Dios es el bien. El mal no existe. El mal es la ausencia del bien. Es la ausencia del bien, pero ontológicamente no existe. No es un ser, no es algo que se creó. Dios lo permitió. Le dio al hombre a escoger y el hombre decidió desobedecer a Dios, hacer caso omiso a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el hombre se preservara en un estado de obediencia dentro del pacto adámico, ¿no? Porque sí, esto era con miras a la muerte de Cristo y la redención, pero no vamos a entrar allá. Entonces, limitémonos al pacto adámico. La voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios era que el hombre obedeciera. ¿Y qué hizo el hombre? En el uso de su libertad como un agente libre y responsable. Claro que en este caso fue libre e irresponsable. Desobedeció. Igual que Satanás, desobedeció. Si ven, el hombre tiene libre albedrío, porque el hombre eligió desobedecer. Claro, el hombre tenía libre albedrío. ¿Y qué pasó con ese libre albedrío una vez el hombre pecó, hermano Javier? Cayó. El libre albedrío del hombre quedó esclavizado por el pecado. La naturaleza del hombre se corrompió. El hombre como imagen de Dios se pervirtió. Y ahora la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado. ¿Dónde dice eso? Efesios 2. Ya me estoy adelantando 2 capítulos ya. Efesios 2. ¿Qué éramos? Hijos de ira, operados por Satanás. ¿Qué más? Esclavos de los pensamientos, de nuestros pensamientos. Romanos capítulo 6. Éramos ¿qué? Esclavos de la injusticia, siervos del pecado. El pecado reinaba en nosotros. ¿De dónde acá la iglesia dice que el hombre tiene libre albedrío? Sí lo tiene. El mismo libre albedrío que tiene una gallina para volar. ¿Ustedes han visto a una gallina volando? Yo no. No, pero yo vi un video en YouTube donde una gallina la tiran y vuela. No, hermano, la gallina yo. Puede que haya aleteado y haya de pronto planeado un poquito, pero se cayó.
porque su naturaleza no le permite volar. Es más, ellas no intentan volar, ellas saltan, pero no intentan volar porque su naturaleza les impide volar. Nunca vamos a encontrar una gallina que diga, oye, a mí me gustaría ser un águila y volar. No, ellas son gallinas. Pero si vemos a las águilas tomando sus polluelos, yendo a lo alto de las montañas, adivinen a qué. Los avientan desde la montaña. Bueno, papito, ¿va a volar o qué? Y lo sueltan. Y si el polluelo no vuela, se suscita con San Pedro. Se va a encontrar con San Pedro. Le tocó volar. Y ahí el polluelo decía, ay, yo quiero volar, ojalá pudiera volar. ¿Por qué? Porque es águila. Las águilas vuelan, las gallinas no. ¿Han visto a un águila comiendo maíz? ¿Han visto un águila comiendo arroz? Vamos al Parque Santander y echamos arroz en el piso y ahí llegan las águilas. No, las águilas no comen arroz. Su naturaleza, y nunca lo van a desear, nunca van a desear comer arroz, porque su naturaleza es depredadora y carnívora. Son depredadores, ellas comen carne. ¿Han visto un águila comiendo un animal muerto? No, porque no son carroñeras. Oye, ojalá me encontrara un conejo muerto, me lo comería. No. Ellas ven al conejo desde largas distancias y ellas no desean aquello que su naturaleza no les dicta. ¿Por qué desean cazar? Porque Dios las hizo para cazar. Esa es su naturaleza y lo vemos en el relato de Génesis. Cada cosa se reproduce según su género. Los lobos no dan ovejas, las ovejas no paren lobos, las gallinas no paren águilas y las águilas no paren. No tienen huevitos de águila ni las águilas tienen huevitos de gallina. Cada uno según Dios lo hizo perfecto, según su género y su naturaleza. Y si el hombre es un ser caído y es esclavo de Satanás, ¿cómo puede el hombre desear a Dios? El hombre lo que desea es pecar. Y como alguien dijo, cuando el hombre hace algo bueno, a eso le llamamos es un excelente pecado. No lo hace para Dios, lo hace para Él. Por muy bueno que sea, lo haces para Él, para su ego, para autojustificarse, pero no para Dios. Por eso lo que el hombre necesita no es una reforma moral, sino un ¿qué? Cambio de naturaleza. Necesita ser transformado y revestido del hombre nuevo. Hacer morir al viejo hombre. Y eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo hace una nueva criatura, una nueva creación. Entonces el libre albedrío, el hombre tiene libre albedrío, sí, y me estoy adelantando ahora sí muchísimo, pero para escoger con quién se va a casar, qué carrera estudiar, qué color de calzoncillo se va a poner, si va a la iglesia o no a la iglesia, o si va a votar por la izquierda o la derecha en las elecciones. Para eso tiene libre albedrío. Y para vivir de espaldas a Dios. Y lo que Dios hace es transformar al hombre en la regeneración para que ese hombre, ahora nacido de Dios, con una nueva naturaleza, tenga nuevos deseos y venga a Cristo, desee a Cristo. Y eso ocurre cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Ocurren muchas cosas. Estas son unas de ellas. Pero me salí del tema. Volvamos al tema. Romanos 5:12. ¿Quién lo tiene?
Jefferson, así una voz fuerte y tronante, una voz conquistadora. Como el pecado entró al mundo por un solo hombre, también la muerte entró al mundo, y el pecado y la muerte pues pasaron a todos los hombres, porque todos pecamos en Adán. Él era nuestro representante. No vamos a hablar de ese tema, me tienta mucho hablar de ese tema, de la representación federal, pero no es el tema de hoy, y si no, no vamos a terminar. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen que ver esos tres textos? Porque como que hablan de cosas diferentes, ¿no? El uno dice que Dios todo lo hizo bueno en gran manera. El otro dice, Dios hizo al hombre bueno, recto, pero él fue tras muchas transgresiones. Y el tercero nos dice que todos caímos en Adán. ¿Qué relación hay ahí? Voy a contar hasta 5. Miguel, ¿qué dice? ¿Qué relación tienen estos tres pasajes? Porque esto no los puse yo ahí. Esto los pusieron los redactores de la Confesión de Fe de Londres. O sea, eruditos pusieron esos tres textos ahí para decir que Dios todo lo hizo bueno. Pero uno los ve y dice, eso no, parece que no tiene ninguna relación. Ahora la pregunta es, ¿qué relación tienen esos tres textos? Y tranquilos, se pueden equivocar. Génesis, mire, esta es la familia Chaparro, se puso hoy activa. La relación es que es una relación lógica. Dios todo lo hizo bueno, entre esas cosas al hombre, pero si alguien dañó todo, fue el hombre. El hombre dañó todo. ¿Por qué el mundo está como está? Ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? No, hermano, es que al contrario, si Dios es tan bueno, ¿por qué sigue existiendo la humanidad a pesar de ser tan mala? Por misericordia. La justicia es que Dios acabara con todos, incluyendo a nosotros. El hombre dañó todo. Isaías dice que la tierra está maldita por causa de nosotros. Romanos 8 dice que la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando que Cristo venga para ser restaurada junto con nosotros, porque ella fue maldita por culpa del hombre. ¿Y por qué el sol a veces nos da vitamina D y a veces nos quema la piel? Culpa de Dios. No, hermano, culpa del hombre. El hombre pecó. Ahora los rayos del sol no solamente alimentan nuestro cuerpo, sino que nos pueden matar. Culpa del hombre, no culpa de Dios. Todo lo hizo bueno. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta ahí por hoy, se nos fue el tiempo. La semana que viene continuamos con el párrafo 2 y si el Señor nos lo permite, la semana que viene no voy a hacer el examen, así que no se preocupen, lo voy a hacer dentro de 15 días para que algunos hermanos que sirven ese día puedan presentarlo, ¿sí? Porque la próxima semana algunos hermanos están dando clase, no lo pueden presentar, entonces hacemos un solo examen para todos, ¿sí? La semana que viene veremos el párrafo 2 y si Dios nos lo permite, el párrafo 3, que solamente tiene 2 versiculitos, no más. Párrafo 3 solamente son 2 versículos, ¿listo? Entonces vamos a orar para finalizar y los hermanos encargados del café y el pan pueden ir preparándose.